Michigan does not look abandoned. It looks like lagos y forests and autumn tardes de otoño en estadios de fútbol americano universitario. It looks like cherry orchards. Parece huertos de cerezas, faros sobre el agua y porches con mosquitero en cabañas de verano donde el tiempo pasa despacio. Pero debajo de todo eso hay otra Michigan, una construida sobre cobre, hierro, madera y automóviles. Industrias que crearon pueblos enteros en una sola década y los dejaron vacíos con la misma velocidad. Comunidades que nacieron porque había un mineral en la tierra o un árbol que talar y que murieron en el momento exacto en que ese mineral se agotó o ese árbol cayó. Lugares que existieron con toda la intensidad de lo que fue real, necesario y humano. Y que hoy se esconden bajo el musgo y los abedules, como si el bosque nunca hubiera permitido que nadie viviera allí. En este video vas a conocer 10 de esos lugares. Algunos están en lo profundo de la península superior, a kilómetros de la carretera pavimentada más cercana, en un silencio que en la era de los aserraderos era imposible de imaginar. Otros se esconden a plena vista en la península inferior, en parques y reservas donde la mayoría de los visitantes pasan sin notar lo que tienen a sus pies. Y uno de ellos no es un solo pueblo, sino una historia que se repitió docenas de veces sobre la misma tierra, hasta que el paisaje entero quedó marcado por lo que fue y ya no es. Bienvenido a la Michigan que los mapas turísticos no te muestran. Número 10. En el Bosque Nacional de Huron, al final de un camino de tierra que se vuelve casi intransitable después de la lluvia, hay un cementerio, 90 tumbas más o menos, rodeadas de árboles retorcidos y maleza espesa que ha ido cerrando el espacio con los años. No hay edificios, no hay señales que lo anuncien desde lejos, solo las piedras, los nombres grabados en ellas, y el silencio del bosque que lo cubre todo. Eso es todo lo que queda de Perechene. El pueblo fue fundado en la década de 1870 como asentamiento maderero a lo largo de la línea del ferrocarril central de Michigan. Los aserraderos eran la economía. El ferrocarril era el cordón umbilical que lo conectaba con el General Store. Por un tiempo breve, Perechene funcionó como funcionaban 100 otros pueblos madereros de Michigan, con escuela, oficina de correos, tienda general y familias que creían que se quedarían entre los pinos para siempre. Luego llegó la enfermedad. Las cuentas varían, pero la causa más citada es la difteria, aunque algunas fuentes señalan tuberculosis o tifoidea. Lo que sea que fue, se movió a través del pueblo con una eficiencia devastadora que una población pequeña no tenía capacidad de resistir. Los muertos se acumularon, las familias que podían ir se fueron, las que se quedaron esperaron demasiado. Para 1917, Perechene estaba efectivamente abandonado. Los edificios desaparecieron con el tiempo, consumidos por el fuego, por el clima, o simplemente desmontados por quienes necesitaban la madera en otro lugar. El cementerio se quedó porque los muertos no se pueden mover. Hoy, Perechene es uno de los pueblos fantasma más visitados de Michigan, pero no por su historia. Es visitado por su reputación. Investigadores paranormales y buscadores de emociones recorren el camino de tierra hacia el bosque, buscando algo que no pueden nombrar exactamente. Las tumbas han sido vandalizadas en repetidas ocasiones a lo largo de los años, lo que añade una capa de tristeza a un lugar que ya carga con más de la que le corresponde. Creas o no en lo sobrenatural, estar en ese cementerio con los nombres de niños que murieron hace más de un siglo grabados en la piedra a tus pies, rodeado por un bosque que no te da ninguna pista de que aquí hubo vida. Es una experiencia que no se sacude fácilmente. Número 9. En la década de 1850, la península de Keweenaw era el centro de la industria minera de cobre en América. Y Central Mine fue una de sus historias de éxito más rápidas y más completas. Los primeros 12 metros de la mina produjeron más de 40 toneladas de cobre y fue la única operación de toda la región en obtener ganancias durante su primer año. Eso no era solo bueno, era extraordinario. Y el dinero que llegó a continuación transformó un campamento de trabajo en una comunidad real. En su apogeo, Central Mine tenía más de 1,200 residentes. Tenía una iglesia, una escuela, una oficina de correos
y uno de los primeros sistemas telefónicos instalados en toda la península superior. Las casas fueron construidas de piedra, no de madera, que es parte de la razón por la que tantas de ellas todavía están en pie hoy, cuando todo lo demás a su alrededor ha desaparecido. La compañía minera quería permanencia, quería que sus trabajadores sintieran que estaban construyendo algo que duraría. No duró. Cuando el cobre comenzó a escasear y la industria se desplazó hacia operaciones más grandes y eficientes en otras partes del país, la población fue drenándose lentamente. Las familias recogieron lo que podían llevar y se fueron una por una. Los últimos residentes abandonaron las casas de piedra que habían sido construidas para durar generaciones. Pero esas casas de piedra resistieron, demasiado sólidamente construidas para derrumbarse por su cuenta, demasiado remotas para que alguien se molestara en demolerlas. Permanecieron en pie mientras el bosque volvía a crecer a su alrededor. Hoy, Central Keweenaw es parte del Parque Histórico Nacional de Keweenaw. Las ruinas de piedra de la casa del capitán de minas todavía están en pie entre los árboles. Los cimientos de las casas de los trabajadores son visibles a través de la vegetación. El silencio que reina aquí es el tipo de silencio que solo existe cuando estás parado en un lugar que solía estar lleno de gente. With machinery that ran non-stop 24 hours a day. And employees rotating in shifts, en la orilla occidental de la península de Keweenaw, donde la tierra termina y el lago superior comienza. Freda fue construida alrededor de una idea de escala industrial. El Molino Champion, que abrió sus puertas en 1901, no era solo una instalación de procesamiento de mineral de cobre. Era una catedral de la industria, una estructura diseñada para procesar el mineral de varias minas cercanas simultáneamente, con maquinaria que funcionaba sin parar las 24 horas del día, y empleados que se turnaban en guardias para que los engranajes nunca se detuvieran. Una comunidad de unas 500 personas creció a su alrededor con la velocidad que los pueblos de empresas siempre crecían cuando la empresa era grande y el dinero llegaba. Hubo una iglesia, un hotel, un médico que atendía los accidentes que una maquinaria de esa escala inevitablemente producía. Y para 1917, que en esa época era el lujo más moderno que un pueblo podía ofrecer a sus trabajadores. Por un tiempo, Freda fue un pueblo completo con todo lo que una persona necesitaba para vivir, sin tener que ir a ningún otro lado. Y eso era exactamente lo que la empresa quería. Trabajadores que vivían cerca, que compraban en la tienda de la empresa, que enviaban a sus hijos a la escuela de la empresa y que volvían al molino cada mañana porque no tenían razón para ir a ningún otro sitio. Cuando la industria del cobre se contrajo después de décadas de declive gradual, el Molino Champion fue desacelerando hasta que en 1967 cerró definitivamente. 4 años después, en 1971, el ferrocarril Copper Range levantó sus rieles, cortando la última conexión física que quedaba entre Freda y el resto del mundo. Lo que quedó atrás son las enormes paredes de ladrillo del molino, con sus ventanas vacías abiertas al cielo, y equipos oxidados dispersos por el terreno, como si alguien los hubiera dejado caer allí y hubiera prometido volver a buscar. La escala de las ruinas hace algo que las palabras no logran del todo. Te hace entender en términos físicos, en términos que el cuerpo comprende, cuánto esfuerzo y cuánta vida humana se invirtió en extraer la riqueza de estas tierras, y con qué rapidez absoluta todo eso puede ser abandonado cuando los números dejan de funcionar. Número 7. En el extremo nororiental de la península de Keweenaw, donde la tierra se estrecha hasta casi desaparecer antes de rendirse al lago superior, hay un conjunto de viejos edificios de tablones que parecen estar esperando algo. Las estructuras de madera están envejecidas, grises, inclinadas con los años, pero todavía las ventanas miran al lago con la expresión fija de lo que fue dejado atrás sin despedida. Esto es Nearby Mines Closed, y a diferencia de la mayoría de los pueblos fantasma de la península superior, este no murió por la minería. No fue una explosión ni el agotamiento de un filón, ni el cierre de una empresa.
Beth Gris murió por algo más lento y más difícil de combatir que cualquiera de esas cosas. Murió por el aislamiento. La comunidad albergó a un pequeño número de familias mineras a finales del siglo XIX y principios del XX. Pero siempre fue remoto, siempre difícil de alcanzar, siempre a merced del clima del lago superior, que en invierno puede convertir esta punta de tierra en uno de los lugares más inhóspitos de los Estados Unidos. Cuando las minas cercanas fueron cerrando una a una, las razones para aguantar el aislamiento fueron puerto en la orilla oriental del lago Michigan, que se convertiría en el centro del comercio en los grandes lagos. Lo llamaron Port Sheldon, Number 6. Durante un tiempo muy breve, lo creyeron de verdad. En los 1830s, pasaron calles sobre el papel con la precisión optimista en Chicago was a settlement of barely a futuro sin haber visitado el lugar donde speculators had a vision that at the time seemed perfectly reasonable. Levantaron un gran hotel para impresionar a los inversores que llegaban desde el este. Vendieron lotes a especuladores que compraban sin haber visto el terreno, sin saber que el suelo era arenoso y poco apto para la agricultura, y sin imaginar lo que descubrirían cuando finalmente llegaran. El puerto era demasiado poco profundo. Los grandes barcos comerciales que habrían hecho viable un verdadero centro de navegación simplemente no podían entrar. La profundidad del agua era apenas suficiente para flotar un bote de remos. Las brochuras habían prometido un gran puerto. La realidad entregó un pantano poco profundo con buenas vistas. El pánico de 1837 liquidó a los especuladores. Un incendio en la década de 1850 destruyó casi todo lo que había sido construido con tanto entusiasmo. Por Shores, el aspirante rival de Chicago, simplemente dejó de existir antes de haber existido de verdad. Fue quizás el fracaso más ambicioso en la historia de Michigan. Un pueblo que fue más convincente en el papel que en la tierra, que prometió rivalizar con la ciudad más grande de los Grandes Lagos. Y duró menos de 20 años. Hoy quedan algunos cimientos de piedra cerca del parque que lleva el nombre del township y un cementerio en el borde de lo que fue more convincing on paper than on the ground. Chicago, por su parte, promised to rival the largest city on the Great Lakes. Números North Manitou Island. A unos 25 kilómetros de la costa de la península Leelanau, en las aguas azul profundo del lago Michigan, hay una isla que alguna vez fue Chicago. Para llegar allí hoy hay que tomar un ferry desde Leland. Y cuando llegas, no hay automóviles, no hay electricidad, no hay agua corriente, solo bosque, senderos y los restos de lo que fue la comunidad de Crescent, dispersos entre los árboles, como si la naturaleza estuviera digiriendo lentamente lo que el hombre dejó atrás. La isla North Manitou fue poblada en el siglo XIX por operaciones madereras que veían en sus bosques una fuente de madera que tardó menos de lo esperado en agotarse. Alrededor de esas operaciones creció una comunidad pequeña pero funcional. Los aserraderos trajeron trabajadores de toda la región. Se abrió una tienda general, se construyó una escuela. Las familias se instalaron en casas con vistas al lago, rodeadas de agua en todas las direcciones, conectadas con el continente únicamente por los barcos de suministros que llegaban con regularidad. Era una vida de aislamiento elegido, o al menos aceptado. La isla ofrecía trabajo, comunidad y una belleza natural que pocas personas en América del Norte podían ver desde la ventana de su casa. Pero también ofrecía las limitaciones de cualquier isla, dependencia total de las conexiones externas, vulnerabilidad ante cualquier interrupción del suministro y la certeza de que cuando los trabajos desaparecieran no habría nada que retuviera a nadie. Cuando los aserraderos cerraron en 1917, la isla se vació. Los edificios permanecieron vacíos durante décadas, algunos demolidos, pero otros simplemente caídos. En 1983, el Servicio de Parques Nacionales adquirió la isla como parte del Parque Nacional Sleeping Bear Dunes. Hoy los senderistas encuentran los restos de Crescent en el bosque. The National Park Service acquired the island algunas estructuras mantenidas por el parque, el cementerio. Y esa sensación particular de estar en un lugar donde cientos de personas vivieron y trabajaron durante años, y donde hoy solo llegan quienes van expresamente a buscar lo que queda, rodeados por uno de los lagos más hermosos del mundo, con el sonido de las olas como único recordatorio de que el tiempo no se detuvo,
surrounded by one of the most beautiful lakes in the world. Número 4. The sound of the waves as the only reminder. Hay lugares abandonados que impresionan por su escala, otros por su deterioro. Fayette impresiona por su belleza, y esa belleza hace su abandono todavía más extraño y más difícil de entender. Others by their decay. Enclavado en los acantilados de piedra caliza blanca del puerto Snail Shell, en la península Garden de la península superior, Fayette fue construido en 1867 por la Jackson Iron Company como operación de fundición de hierro con carbón vegetal. Fayette was el agente de la empresa, Fayette Brown, eligió la ubicación porque tenía todo lo necesario en un solo lugar. El puerto protegido para el transporte marítimo, Fayette Brown, los acantilados de dolomita para purificar el mineral de hierro y los bosques de madera dura circundantes para convertir en carbón vegetal que alimentara los hornos. En pocos años, el pueblo tenía aproximadamente 500 residentes, la mayoría de ellos inmigrantes de Canadá. Within a few years, the town had approximately 500 residents. La mitad de la población eran niños. Most of them immigrants from Canada, construyó un hotel, una tienda. Half the population were children. De una sala municipal y filas de casas para los trabajadores. Por las noches de verano tocaba una banda de cornetas. Un equipo de béisbol competía contra los pueblos vecinos. Los caballos corrían en una pista en el borde de las neighboring towns. Pero la vida en Fayette tenía una contabilidad que la empresa llevaba con precisión milimétrica. Los trabajadores eran pagados mensualmente en la oficina del superintendente, pero la mayor parte de ese salario regresaba a la empresa en forma de renta, crédito en la tienda y honorarios médicos. Un trabajador llamado Trout cayó al interior de uno y fue rescatado en el último segundo por un compañero. Otro se lesionó de por vida intentando levantar 2 barras de hierro en lingote al mismo tiempo. Los blast furnaces produjeron casi 230,000 toneladas de hierro en lingote durante 24 años. Y entonces los bosques que los alimentaban se agotaron. Los nuevos métodos de fabricación de acero hicieron que el hierro de carbón vegetal fuera menos deseable y más caro de producir. En 1891, la Jackson Iron Company cerró sus operaciones en Fayette y la mayoría de los residentes empacaron y se fueron. El pueblo quedó vacío al borde de uno de los puertos más impresionantes de los grandes lagos. En 1959, el estado de Michigan adquirió la propiedad y la convirtió en Fayette Historic State Park. Hoy, hasta más de 20 estructuras originales han sido preservadas o restauradas. Puedes caminar por el hotel, la tienda, las casas de los trabajadores. Puedes pararte junto a los enormes hornos de piedra y mirar el agua turquesa del puerto Snail Shell, que en ciertos momentos del día tiene un color que parece inventado. Los cedros orientales blancos que crecen en la orilla opuesta del puerto tienen casi 2000 años. Los árboles más viejos de cualquier parque estatal de Michigan. Fayette es el pueblo fantasma que se siente menos como una ruina y más como una pintura al óleo que alguien olvidó recoger. Número 3. Old Victoria. En los bosques del oeste de la península superior, la mina de cobre Victoria comenzó operaciones en 1840. Victoria Copper Mine began operations en una de las primeras empresas mineras de toda la península de Keweenaw. No fue la más grande ni la más rica, pero fue una de las más tempranas. Y eso le dio tiempo para convertirse en algo más que un campamento. El pueblo que creció alrededor de la mina era pequeño, de unas 300 personas en su mejor momento, pero tenía la infraestructura de algo que aspiraba a durar. Casas de troncos construidas con madera del bosque circundante, una iglesia donde las familias se reunían los domingos, una escuela donde los niños aprendían a leer mientras sus padres extraían metal de la tierra, un médico que conocía los nombres de todos sus pacientes y que atendía los accidentes con los recursos limitados que tenía a mano. Cuando la mina cerró en 1921, Victoria se unió a la larga lista de pueblos mineros de la península superior, que simplemente se detuvieron. Sin la mina, no había trabajo. Sin trabajo, no había razón para quedarse. Las familias recogieron sus cosas y se fueron hacia lugares donde la economía todavía funcionaba. Pero a diferencia de muchos de sus vecinos, Victoria no fue completamente olvidada ni completamente devorada por el bosque. Varios de los edificios originales de troncos sobrevivieron, incluyendo casas y estructuras mineras que datan del siglo XIX y que todavía están en pie hoy con una solidez que sorprende. El sitio ha sido preservado y hoy funciona
funciona como museo histórico con 4 cabañas de troncos abiertas a los visitantes y señales interpretativas que explican cómo era la vida cotidiana de una familia minera en la Michigan del siglo XIX. Victoria no es dramática, no tiene la escala de Fayette ni la fama de Pere Cheney. Es honesta. Las pequeñas cabañas oscuras, las vigas talladas a mano, los marcos de puerta estrechos. Todo cuenta la historia de personas que vivieron vidas duras en un lugar remoto, por la posibilidad de sacar metal de la tierra y llevar algo de vuelta a casa. Cuando visitas, caminas por los mismos senderos que ellos caminaron. Los árboles son más altos ahora. La mina está en silencio. Pero el pueblo most people do not know about the Keweenaw Peninsula. Número 2. It does not have a ghost fantasma de Keweenaw. It has dozens. Aquí está lo que la mayoría de la gente no sabe sobre la península de Keweenaw. No tiene un pueblo fantasma. Tiene docenas. Central Cliff, Freda, These are not isolated failures or individual accidents of history. Delaware, they are the remains of one of the most concentrated and intense mining booms. Estos no son fracasos aislados ni accidentes individuales de la historia. Son los restos de uno de los auges mineros más concentrados y más intensos en toda la historia de América del Norte. Solo la mina Baltic produjo casi 300 millones de libras de cobre durante sus 34 años de operación. Con su pozo más profundo llegando a Cornualles, Italia, y de Croacia y una docena de otros países que cruzaron un océano para venir a extraer metal de roca volcánica antigua en el extremo norte de Michigan. Construyeron iglesias en sus idiomas nativos, fundaron periódicos en finlandés y en cornuallés. Crearon comunidades con identidades propias que se mezclaron y chocaron, y eventualmente se integraron en algo que era únicamente de la Keweenaw. Y luego, el cobre fácil se agotó. Las minas del oeste, en Montana y Arizona, ofrecían el mismo mineral más barato y más accesible. Uno a uno, los pueblos de la Keweenaw fueron cerrando sus minas. Los ferrocarriles levantaron sus rieles. Los barcos de vapor dejaron de hacer escala. Las tiendas cerraron por falta de clientes. Las escuelas cerraron por falta de niños. Y el bosque es que había sido talado y empujado hacia atrás durante décadas para hacer espacio para los pueblos y las minas y los caminos. Comenzó a avanzar de nuevo. Hoy, las ruinas de piedra de los edificios mineros emergen de los bosques de abedules y alces de la Keweenaw, como si el bosque los estuviera absorbiendo lentamente. Los molinos de estampado abandonados se deshacen a lo largo de la orilla del lago superior. Caminos que alguna vez conectaron comunidades llenas de vida, ahora terminan en nada, en un muro de árboles donde una vez hubo una calle con nombre. El Parque Histórico Nacional de Keweenaw preserva algunos de estos sitios, pero muchos están sin marcar, cubiertos de vegetación, accesibles solo por senderos o por camino de tierra para quienes saben lo que están buscando. No es un pueblo fantasma. Es toda una región construida sobre el cobre y abandonada cuando el cobre se fue. Una península fantásma. Número 1. La arqueología silenciosa de Michigan. Si miras un mapa de Michigan, ves lagos, ves bosques, ves Detroit y Grand Rapids y los huertos de cerezas de Traverse City. Ves un estado que parece verde y tranquilo y bien mantenido. Un estado que ha hecho las paces con su geografía y que invita a sus visitantes a disfrutar de lo que tiene de hermoso. Pero debajo de esas superficie hay una capa de abandono que se extiende desde la punta de la Keweenaw hasta las tierras de cultivo de la península inferior, y que la mayoría de los mapas no muestra porque la mayoría de los mapas solo muestran lo que existe. No lo que existe. La industria maderera arrasó los bosques de ambas penínsulas en las últimas décadas del siglo XIX, creando cientos de pueblos de aserradero que surgieron en torno a las sierras y desaparecieron cuando cayó el último árbol aprovechado. No fue un proceso lento ni gradual, fue abrupto, casi violento en su velocidad. Un pueblo que tenía 200 personas un año podía tener 20 el siguiente, y ninguno el año después. Las minas de cobre y hierro de la península superior construyeron comunidades que prosperaron durante una o dos generaciones, y luego simplemente se detuvieron cuando el mineral dio lo que tenía que dar. Miles de personas que habían cruzado océanos para construir vidas aquí tuvieron que cruzar el estado o el país para encontrar trabajo en otro lugar. Lo que dejaron atrás fueron las casas, las iglesias o las escuelas.
Y en algunos casos, los cementerios que todavía guardan sus nombres. Y luego está Detroit. La industria automotriz creó en el sureste de Michigan una concentración de riqueza y de población que en su momento fue una de las más impresionantes del mundo. Y cuando esa industria se contrajo, dejó atrás algunas de las ruinas urbanas más fotografiadas del planeta. Detroit tiene hoy un estimado de 70,000 propiedades vacías en distintos estados de deterioro, teatros con los techos hundidos, fábricas donde crecen árboles en el interior, una estación de tren que fue durante décadas el símbolo más reconocible del abandono urbano americano. Escuelas con los pupitres todavía en su lugar. Iglesias donde las vidrieras rotas dejan entrar el viento y la lluvia, pero todavía filtran la luz en colores. Una ciudad que alguna vez tuvo casi 2 millones de residentes y que ahora tiene menos de 700,000. Esa diferencia no desapareció. Se quedó en los edificios vacíos, en las calles sin comercio, en los barrios donde las casas tienen el césped cortado y las ventanas tapadas con madera. Y a través de todo eso, la tierra hizo lo que la tierra de Michigan siempre hace. Volvió a crecer. Los bosques regresaron sobre las tierras taladas. Los lagos se mantuvieron azules e indiferentes. Las ruinas se asentaron en el suelo y fueron cubiertas de musgo, helechos y brotes de abedules que no saben ni les importa lo que está enterrado debajo de sus raíces. Michigan no anuncia sus lugares abandonados de la manera en que lo hacen los estados del desierto, donde las ruinas se alzan a plena vista del sol y del turista. Aquí las ruinas son más silenciosas, se esconden entre los árboles, se hunden en la orilla del lago. Esperan en el bosque a que alguien se aleje lo suficiente del camino principal para encontrarlas. Y cuando las encuentras, parado en las ruinas de un molino de cobre, o de un pueblo de empresa, o de un horno de hierro que no ha operado en más de un siglo, te das cuenta de que la Michigan que ves en la superficie es solo la mitad de la historia. La otra mitad está enterrada en el bosque, cubierta por el lago, escondida bajo el verde que todo lo absorbe. Ha estado allí todo el tiempo. Solo tienes que saber dónde buscar. Cierre 10 lugares. 10 maneras en que Michigan construyó, extrajo, consumió, 10 ways Michigan built, lo que hace a este estado diferente de los otros en esta serie. Es esa capa de verde que lo cubre Los desiertos conservan sus ruinas a plena vista, secas y visibles para cualquiera que pase en automóvil. Michigan las entierra, las envuelve en bosque, las hunde en el lago, las cubre de musgo y helechos hasta que se necesita algo más que curiosidad para encontrarlas, hasta que se necesita saber que existen antes de ir a buscarlas, pero están allí. Y cuando las encuentras, entienden algo sobre este estado que ningún folleto turístico ni ninguna campaña de marketing te va a contar, que la belleza de Michigan no es simple ni inocente, que tiene capas, que debajo de los lagos y los bosques y las cabañas de verano hay décadas y décadas de trabajo duro, de vidas gastadas en la oscuridad de las minas, o en el ruido ensordecedor de los aserraderos, de comunidades que lo apostaron todo a una sola industria y perdieron cuando esa industria se fue. Esa historia también es Michigan y merece ser recordada.